Saludos. En una ocasión anterior ya revisamos la parte introductoria sobre las lesiones elementales y sobre todo hicimos énfasis a lo que tiene que ver con la distribución, disposición, configuración y morfología de las lesiones. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte, sobre todo haciendo énfasis en lesiones elementales y otros términos en dermatología. Mi nombre es Enrique Loaiza y los invito a revisar esta segunda parte donde terminaremos de hablar sobre las lesiones elementales. Muy bien. Con respecto a las lesiones que contienen líquido, eh, esto tenemos añadido en nuestra colección de YouTube eh, una conversación sobre este tema, sobre todo sobre las vesículas y ampollas intraepidérmicas, que dictamos para una conferencia organizada por la doctora Marcela Saeb. Los invito a revisarlo. Vamos a colocar el link para que puedan eh, ir a ese sitio. Pero no vamos a dejar de señalar lo más importante respecto a esto. Cuando nosotros hablamos de lesiones de contenido líquido, sea el tamaño que sea menos de 1 centímetro o sea más de 1 centímetro, es decir, sea una vesícula o sea una ampolla, lo más importante, más allá del tamaño, es saber en qué porción de la piel se ha formado esta lesión con contenido líquido. Para que se forme una lesión con contenido líquido, no solamente debe haber edema, que todos sabemos se refiere al líquido, sino que también tiene que haber algo que contenga ese edema. Y ese que contenga ese edema, esa estructura que contenga ese edema, nos referimos a una membrana, recordando que las membranas normalmente son epitelios. El epitelio que encontramos en la piel es la epidermis, aunque hay otros epitelios en las estructuras anexiales. De hecho, cuando hay contenido líquido o contenido rodeado de algún otro epitelio no epidérmico, es decir, anexial, es cuando tenemos los conocidos quistes, que no lo vamos a revisar ahora porque no es una lesión elemental y quizás señalemos algo sobre esto en otros términos. Regresando a las lesiones de contenido líquido, estas pueden ocurrir dentro de la membrana, es decir, intraepidérmico, o pueden ocurrir debajo de la membrana, es decir, subepidérmico. Y los mecanismos de formación de estos pueden ser inflamatorios y no convencionalmente aceptados inflamatorios, es decir, no inflamatorios. Aquí observamos las lesiones intraepidérmicas, ampollosas intraepidérmicas y las ampollosas subepidérmicas. Normalmente, cuando la lesión ampollosa o vesiculosa es subepidérmica, el techo tiene una mayor o una estructura más compleja, por consiguiente dura más tiempo y la ampolla la alcanzamos a observar en el momento de revisar a nuestro paciente. Cuando la ampolla está más en la superficie, sea intraepidérmico o incluso por debajo del estrato córneo, como ocurre en el pénfigo foliáceo, la ampolla dura muy poco tiempo y más bien observamos una lesión con descamación o una erosión muy superficial. Entonces, les decía, sea intraepidérmico o sea subepidérmico, los mecanismos de formación de ampollas son dos grandes grupos, aunque sobre todo en el segundo grupo sí se imbrincan fenómenos inflamatorios. Recordando que la espongiosis, un mecanismo inflamatorio,
casi siempre está en cualquier proceso que comprometa algo de inflamación en la piel, y mientras más superficial es esta inflamación cutánea, es decir, esta dermatitis, más frecuentemente vamos a encontrar esponjosis. Es una manera como la epidermis nos demuestra que está sufriendo. Es el llanto de la epidermis, la esponjosis, el edema entre las células. Entonces, conocemos los mecanismos inflamatorios y los mecanismos no inflamatorios que más están señalados, más están protagonizados por defectos, sea de las moléculas o sea de las bombas que hacen funcionar estas moléculas. En el lado izquierdo, aquí vamos a referirnos a los mecanismos inflamatorios y no inflamatorios intraepidérmicos, ¿sí? El más conocido, como les decía yo, es la esponjosis. La esponjosis se refiere a edema entre las células, es decir, intercelular. Y en ocasiones forma vesículas o ampollas, como ocurre en el Ponfolix o eczema disidrótico, pero puede que no forme vesículas ni ampollas y simplemente presentarse con un patrón de inflamación, acompañando, por ejemplo, a una placa de psoriasis, que no siempre se observa vesiculosa. El otro mecanismo es la balonización, que es el edema dentro de la célula, es el edema intracelular. Este mecanismo de balonización es el que aparece principalmente en las vesículas y ampollas provocadas por enfermedades virales. Los virus que normalmente provocan vesículas y ampollas son los herpes virus, y de estos herpes virus son tres: el herpes virus 1, el 2 y el 3. Recordando, antes de hacer énfasis en este herpesvirus 1, 2 y 3, recordando que los de importancia médica son 8. El 4, el virus de Epstein-Barr; el 5, el citomegalovirus; el 6, el virus de la rociola infantil; el 7, que no tiene mucha relevancia, aunque le están siempre atribuyendo importancia en el desarrollo de la pitirasis rosada; el 8, el virus del sarcoma de Kaposi. El virus 1 y el virus 2 y el virus 3 normalmente provocan lesiones vesículo-ampollosas por edema intracelular. Y otra forma de provocar edema intracelular es por irritación externa, sea física o química, es decir, sea por quemaduras solares o lo que ocurre en una dermatitis de contacto irritativa. La confluencia de estas células balonizadas forma un patrón en la epidermis superficial que se la conoce como degeneración reticulada. Luego, un mecanismo muy característico de formación de ampolla intraepidérmica es el provocado por enfermedades autoinmunes conocidas como acantolíticas, donde acanthus, como recordamos, significa estrato espinoso, y lisis significa destrucción, destrucción de las espinas del estrato espinoso, y las espinas, da la casualidad que son las uniones intercelulares, en el caso de las enfermedades acantolíticas, las desmogleínas y desmocolinas de los desmosomas. Entonces, los pénfigos, sea el foliáceo, tiene anticuerpos antidesmogleína 1. La desmogleína 1 se distribuye en la superficie del epidermis. Los pénfigos foliáceos presentan entonces ampollas superficiales. Los pénfigos vulgares son ampollas tienen ampollas porque tienen anticuerpos contra la desmogleína 3. La desmogleína 3 normalmente ocurre se distribuye en los estratos más basales. Las ampollas del pénfigo vulgar entonces son más profundas
porque se distribuyen más en la profundidad. Así tenemos las ampollas autoinmunes a cantolina. Pero a veces también hay otros mecanismos que parecen inflamatorios, pero en realidad son defectos, como lo que ocurre en la disqueratosis acantolítica del pénfigo familiar benigno de Hailey-Hailey, donde hay defectos de la TPasa de calcio y de esta forma las uniones intercelulares no funcionan de forma adecuada. O también en la enfermedad de Darier ocurre características semejantes. Aquí hay una destrucción de las uniones intercelulares porque no funcionan bien, pero también hay una muerte prematura de los queratinocitos, lo que se conoce como disqueratosis. Y una enfermedad interesante o un patrón interesante es la hiperkeratosis epidermolítica, que como conocimos cuando dialogábamos del síndrome de Carvajal, ocurre una vacuolización intraepidérmica con colapso del citoplasma, del citoesqueleto, dándole un aspecto granular, tanto a los estratos más superficiales del estrato espinoso, como también un mayor aspecto granular al estrato ya conocido como granuloso. Esto ocurre normalmente porque el citoesqueleto se desensambla de los desmosomas, colapsando y dando este aspecto granular. Esto puede ser porque el desmosoma, la proteína que fija el citoesqueleto, está defectuosa, como en el síndrome de Carvajal, por el defecto de la desmoplaquina, o sea, también porque el citoesqueleto en sí, la citoqueratina, está defectuosa y se desensambla, como ocurre en las ictiosis ampollares o ictiosis con hiperkeratosis epidermolítica. También, además de estos mecanismos dentro del epidermis, también hay mecanismos semejantes debajo del epidermis. Aquí los mecanismos inflamatorios se ocurren en el contexto de un patrón inflamatorio contra la interfaz, en lo que se conoce como dermatitis de interfaz, o también ocurren en enfermedades ampollosas con anticuerpos dirigidos contra los elementos de la interfaz, como en el penfigoide ampolloso. En el caso de esto, hay anticuerpos dirigidos contra las estructuras más superficiales de la interfaz, siguiendo igual dentro de la membrana basal o del queratinocito basal, o anticuerpos dirigidos contra las fibrillas de anclaje que están uniendo la membrana, la lámina densa, a la dermis superficial. Estas fibrillas de anclaje están estructuradas principalmente por colágeno 7. Entonces, estos anticuerpos contra el colágeno 7 provocan las ampollas más profundas subepidérmicas que ocurre en el lupus ampolloso y también puede ocurrir en la epidermolisis ampollosa adquirida. Hablando de epidermolisis ampollosa, es una gran familia de defectos, las congénitas, ¿sí? Es una gran familia de defectos de todas estas proteínas que participan de la unión dermoepidérmica a diversos niveles. Las pueden ser superficiales, medias y profundas, y según eso, la, la profundidad de la ampolla y la profundidad de las cicatrices. En este caso sería los mecanismos de formación de ampollas subepidérmicas no precisamente inflamatorias. Cuando hablamos de pústulas, siempre me gusta hacer énfasis en que la pústula principalmente es una colección de neutrófilos y de detritos celulares. Con la pústula en dermatología ocurre como la fiebre en el resto de la medicina. Cuando no se tiene un correcto entrenamiento y no se piensa de forma lógica, casi siempre se piensa de que todas las fiebres son enfermedades infecciosas e incluso bacterianas. Y el que
el común de los, perdón, el público, enseguida el paciente quisiera consumir antibióticos por su fiebre. E incluso a veces en el ejercicio de la medicina se lo puede tener esta, este análisis de querer utilizar antibióticos de forma indiscriminada para cualquier fiebre. Pero hay que recordar que no toda fiebre es infecciosa y no toda infección es bacteriana. Asimismo, no toda pústula es infecciosa y no toda pústula infecciosa es bacteriana. Es decir, si tenemos una lesión pustulosa, no necesariamente tenemos que administrar antibióticos. Para, sin embargo, tomar esta decisión de no usar antibióticos, tenemos que conocer la dermatología para poder hacer diferencia entre la pústula de una lesión impetiginizada, bacteriana, y la pústula de una enfermedad inflamatoria no bacteriana, como por ejemplo la pústula de la psoriasis. ¿Sí? Entonces, insisto, la pústula es una colección de pus, ¿sí? De detritos celulares y de principalmente neutrófilos. Eso ocurre frecuentemente en el caso de la psoriasis. Hay enfermedades caracterizadas por la migración de neutrófilos, que si son los neutrófilos coleccionados en la epidermis, tenemos las pústulas, pero a veces también los neutrófilos pueden estar localizados en la dermis y se conocen estas como dermatosis neutrofílicas dérmicas. Una de las más conocidas es el pioderma gangrenoso. Al lado de ellas también tenemos al síndrome de Sweet y también tenemos dermatosis neutrofílicas que caracterizan a los episodios de vasculitis. Recuerden que la vasculitis, un patrón muy reconocido que nos permite diagnosticarlas y confirmarlas, es la famosa leucocitoclasia, que no es sino la destrucción de los neutrófilos en la proximidad, en el caso de la vasculitis, de los vasos. Regresando entonces a las pústulas, estas pueden ser infecciosas y no infecciosas, y dentro de las infecciosas tenemos virales, como las que acompañan un herpes simple, micóticas, como las que acompañan a un querion de Celso o a una psicosis tricofítica, o bacterianas como los simpéticos. Y por su localización pueden estar centradas por un folículo o pueden no tener relación con el folículo, como es el caso de las pústulas de la psoriasis. Las costras pueden ser lesiones secundarias a estas pústulas disecadas, pero recuerden que queremos abandonar esta forma de clasificar a las lesiones elementales. Pero las costras, cuando tienen muchos neutrófilos, son amarillentas. Cuando tienen muchos eritrocitos, son rojizas café. Y cuando tienen mucho plasma, son transparentes. La queratosis, como señalábamos en la clase anterior, es una acumulación de células del estrato córneo, es decir, de células cornificadas. Muy característico, muy semejante a una descamación, pero en este caso las células están firmemente adheridas. Las escamas, como les decíamos, en cambio también es un acúmulo de células cornificadas, es decir, queratinocitos del estrato córneo, que se observan como hojuelas en la superficie de la piel. Estas pueden ser micáceas, es decir, gruesas, pitirasiformes, es decir, polvosas, adherentes o untuosas como las de la dermatitis seborreica. Pero la lesión que más caracteriza las enfermedades inflamatorias es esta combinación de escamas y de costra. Recuerden que la costra casi siempre va a existir cuando hay una esponjiosis, exista o no exista vesiculación o ampolla. Desde el punto de vista de la escama costra, estas pueden ser alargadas,
cupuliformes o ocurrir en montes. La erosión es un defecto provocado por la pérdida parcial o total de la epidermis, pero no hay compromiso de la dermis. Por tal razón, curan sin dejar cicatriz. Aún así, una enfermedad eminentemente erosiva podría podría provocar una cicatriz si es que se deja prolongar el cuadro o se complica provocando ya una pérdida de la dermis. Cuando ya vemos pérdida de la dermis, en cambio nosotros nos referimos a una úlcera, que es un defecto causado por pérdida total de la dermis y parcial de la, perdón, pérdida total de la epidermis y parcial de la dermis. Estas curan con cicatriz. La escoriación puede ser una erosión o una úlcera provocada en cambio por rascado vigoroso. La fisura es un defecto lineal que se extiende desde la superficie de la piel hasta la dermis. Se observa principalmente en pliegues, en lesiones escamosas antiguas, sea de palmas, plantas o como les decía de pliegues, por su característica de dejar expuesta la dermis, es interesante porque siempre pueden estar acompañados de dolor exquisito. Son muy dolorosos. Continuando. La atrofia, en cambio, se refiere a una disminución de la sustancia. Y aunque en la diapositiva hacemos énfasis, las atrofias más conocidas son las de la dermis o del tejido celular subcutáneo, estas son las más fáciles de definir desde el punto de vista clínico. Pero podemos también tener atrofia de la epidermis, de hecho existe como patrón histológico. Pero la atrofia de la epidermis como lesión clínica se observa sobre todo con una delgadez de la misma que permite la transparencia de las estructuras que están por debajo de la epidermis, es decir, se alcanzó a observar telangiectasia y una lesión blanquecina. Pero esto podría ser parte básicamente de una placa atrófica como lesión elemental. La placa atrófica de la dermis, en cambio, está ligeramente deprimida y cuando la atrofia es del tejido celular subcutáneo, esta depresión es mucho más evidente. Pueden ser entonces las atrofias superficiales, como en el caso de la epidermis, media de la dermis y profunda, cuando la atrofia compromete la hipodermis. Otros términos clínicos empleados tenemos, ya definimos liquenificación, definimos púrpura, urticaria, roncha o abón. Aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar en clase para poder definirlos. Si tienen la oportunidad, revísenlo y conversamos en la clase sincrónica. Muchas gracias. Para concluir, entonces, queremos hacer énfasis en la necesidad de reconocer toda esta terminología agrupada como lesiones elementales, como morfología, color, forma, disposición, configuración, localización y distribución. Gracias.